Muy buenos días, me alegra sobremanera estar aquí con ustedes, señoras y señores, usuarios del portal actualicese.com. Vamos a la primera parte del programa. Gildardo tiene la palabra con un comentario de lo que tiene que ver con algo que usted maneja también permanentemente, y es la auditoría interna. ¿Qué es lo que justifica el que exista la auditoría interna? ¿Cuáles son las razones, los motivos que me llevan para establecer un departamento de auditoría interna en una compañía? ¿Cuáles son los objetivos que debe perseguir ya ese departamento o ese funcionario creado allí en la compañía, el auditor interno? Así como también, ¿cuáles son las funciones para cumplir ese objetivo que se ha trazado esa auditoría o ese auditor? ¿Y cuáles son o de dónde debía él depender respecto de la dependencia del auditor interno? ¿Cómo debería estar plasmado o integrado eso dentro de la organización? Entonces vamos a mirarlo. En lo que tiene que ver con la justificación del departamento de auditoría, pues básicamente esta está dada con algo que usted ve en el discurrir diario de las empresas, y es que cuando las nuevas pequeñas empresas, ya sea que sean propietarias o poseídas por personas naturales o por personas jurídicas, van comenzando a crecer, ellas sienten que de un momento a otro el negocio va perdiendo el control de sus operaciones. ¿Por qué? Porque va creciendo la compañía. Y entonces ya le va quedando como grande, pequeñita la ropa que le fue creada inicialmente. Entonces, por lo tanto, esas organizaciones sienten la necesidad de crear un órgano al interior de esas empresas que ayude a la gerencia general en el control de las funciones, los procesos, los procedimientos y las operaciones. Recuerde que la auditoría interna, definida bien coloquialmente y bien desde el punto de vista gráfico, son los ojos y las manos de la gerencia. Son los ojos y las manos de la gerencia, o donde la gerencia no puede llegar. Entonces, es así como con la presencia de los siguientes elementos se justifica que una empresa cree un departamento de auditoría interna, y los vamos a analizar uno a uno. Primero, el crecimiento del volumen de las transacciones. Segundo, la complejidad de las operaciones con su crecimiento. Y tercero, la necesidad de reportes internos confiables. Vamos a mirar el primero. Ahora, en lo que tiene que ver con este crecimiento de volumen de transacciones, ¿es qué? Pues que comienza a vender más en la medida en que comienza a comprar más. En la medida en que comienza a comprar más, comienza a llegar más mercancía, y por ende a presentarse mayores devoluciones, y por ende a hacerse mayores cotizaciones, y por ende a necesitar más canales de compra y de decisiones. Entonces, a establecer comités de auditoría para determinados valores de compras. Igual en las ventas, si está comprando más es porque está vendiendo más. Entonces, al vender más, sus canales de distribución van a aumentar, va a tener que abrir sucursales, va a abrir diferentes bodegas, va a tener que establecer control del manejo de esa mercancía, la entrada y salida de esa mercancía, así como también la complejidad en las operaciones en su crecimiento. Entonces, si ya comienza a comprar más, necesita que esa compra se haga en las mejores condiciones posibles. Entonces necesita establecer departamentos de cotización, así como establecer comités de compras. Y adicionalmente, la necesidad de reportes internos confiables, porque necesita trabajar sobre stock de mínimos y máximos para no caer en utilización superflua del efectivo. Entonces, para no hacer compras innecesarias, sino comprar lo que los americanos llaman just time, justo a tiempo. Y igual para los despachos. Entonces, el objetivo puntual de la auditoría interna, ¿cuál sería? Entonces, ayudar a la gerencia general en el desempeño efectivo de esas funciones. ¿Facilitándole qué? Dice los tratadistas más connotados de estos temas.
y es primero, facilitándole a la gerencia unos análisis objetivos, unas evaluaciones efectivas y unas recomendaciones oportunas ¿sobre qué? Sobre cada uno de los controles establecidos. ¿Controles establecidos sobre qué? Pues sobre las operaciones que hablábamos ahora, la operación de compras, la operación de ventas, la operación de cobros, la operación de pagos. Entonces, como quiera que la gerencia necesita entonces si ya es hora de comprar o no, cómo es esa mercancía, cómo está rotando esa mercancía con buen movimiento o con lento movimiento, cómo se están dando las ventas, se está recobrando, se está recuperando la cartera, cómo se están haciendo los cobros, la gente está pagando adecuadamente o la cartera se me está envejeciendo, cómo se está manejando el dinero que se recibe como pagos, se está consignando adecuadamente, oportunamente, cada cuánto se consigna, cómo se controla la cartera, cuándo definir cuándo comprar, cuándo definir si se le despacha a un cliente o no, ¿sí? Cuáles son las medidas que ha tomado la compañía respecto de los cobros y de los pagos, cómo ha establecido la forma de cobrar por esos call centers o cómo ha establecido también la forma de pagar, y más ahora que hay una restricción de medios fiscales para pago. Y finalmente, lo que tiene que ver con las funciones del auditor interno, y es, primero, evaluar los controles operativos, contables y financieros, y ya vimos, él le corresponde entonces permanentemente estar pendiente de cómo es la función de compras, cómo es la función de ventas, cómo se desarrolla el proceso pagos y el proceso cobros. Entonces debe estar permanentemente evaluando esos controles que ha establecido la compañía para comprar, para vender, para cobrar y para pagar. Así como también debe determinar el grado de seguridad del sistema de control interno de la compañía. Recuerde que ningún sistema de control interno es absolutamente seguro. Lo que usted hace es, primero, determinar si existe y segundo, evaluar la razonabilidad o la razonabilidad de seguridad que le brinda ese sistema de control interno, el grado de seguridad. Entonces, un control interno es razonablemente seguro, no es absolutamente seguro, porque todos los sistemas de control interno tienden a ser violados. Entonces, tercera función que debe cumplir el auditor interno, establecer el grado de protección de los activos de la compañía. Oigan bien, establecer el grado de protección de los activos de la compañía. Entonces, no solamente mirando si estos están dispuestos o tienen establecidos por la administración salvaguardas físicas y técnicas. Salvaguardas físicas como ¿cuál? Como cuando se instalan cercas, se construyen muros, se colocan cámaras de seguridad, circuitos cerrados de televisión, se colocan un control de llaves o un control de claves de acceso, por ejemplo en el computador, o se le colocan forros a los computadores, o se le colocan bajo techo determinadas materias primas que no se pueden poner al sol ni al agua. Esos son salvaguardas físicas. O la misma seguridad que se contrata, los guardas de seguridad, las empresas de seguridad. ¿Y cuáles son las guardas técnicas? Pues aquellas salvaguardas que están dadas con base en las pólizas de seguro. Entonces, por ejemplo, en el efectivo, si hay pólizas de manejo y confianza. En el caso de las inversiones, si hay pólizas contra falsedad en la documentación de esas inversiones, y recuerde las defraudaciones que han habido con Interbolsa. En el caso de las cuentas por cobrar, si hay pólizas de seguro respecto de los clientes, en la efectividad del pago de los clientes, o sea, los riesgos que se toman sobre la cartera, si hay pólizas de seguro para la protección de los activos como el inventario, la mercancía, los activos fijos y demás. Y también determinar el grado de confianza del sistema de información, esa es otra función de él. Entonces, que él lo hace ¿cómo? Ese auditor interno, haciendo sencillamente una evaluación es qué se hace en la compañía, cómo se hace y para qué lo hace. Dependiendo del análisis que haga con cada uno de los funcionarios de la organización, qué es lo que hace, cómo lo hace y para qué lo hace, ahí le pueden resultar funciones que se realizan dobles o informes que se producen sin ningún efecto. Y finalmente, determinar el grado de compromiso de los empleados de la empresa. Esto sí que es bien importante en lo que tiene que ver con la fidelidad de los empleados con la organización. Y finalmente, en esto de la auditoría interna,
entonces lo que tiene que ver con la dependencia del auditor. Para que las funciones del auditor interno sean efectivas y le sirvan a la gerencia, la dependencia de la auditoría interna como departamento o del auditor interno como persona debe ser de la administración más alta de la organización. Oiga bien, de los estamentos más altos de la organización. Muy bien, hasta ahí lo que tiene que ver con el comentario del día, que para hoy trajimos un comentario respecto de la auditoría interna en las organizaciones. Muchas gracias por escucharme y nos vemos, hacemos una pausa y nos vemos. ¿Dudas sobre contabilidad? Impuestos, derecho laboral y comercial. Ingresa en actualicese.com/responde, diligencia el formulario y envíanos tu duda. Tu pregunta será evaluada y contestada en un plazo máximo de 48 horas hábiles. A tu correo llegará la respuesta a tu inquietud y listo. Los suscriptores Oro, Editorial y Certificado tendrán un total de 5 preguntas al año. Oro en línea y Oro Experto, 50 preguntas disponibles al año. Actualicese.com/responde, tu mejor aliado para las dudas del día a día. Muy buenas, nuevamente aquí con ustedes, señoras y señores, usuarios del portal actualicese.com. Vamos a la segunda parte del programa y es el tema del día. Cumpliendo con el objetivo trazado por el CEO de la organización, entonces hoy les traigo un tema bastante interesante y que le va a remover el piso no solamente a usted como empresario que me escucha, a usted como contador, a usted como auditor externo, a usted como auditor interno y a usted como revisor fiscal. Vamos a hablar nada menos que de un tema supremamente delicado y es la responsabilidad solidaria, óigame bien, la responsabilidad solidaria que existe de acuerdo a la ley entre el contratista y la empresa beneficiaria de lo que ha contratado, o sea, entre el contratista y el contratante del servicio. Este tema lo traigo con base en un artículo que escribió recientemente el doctor Alexander Coral Ramos para el portal actualicese.com sobre esta temática. Y lo encontré bastante interesante porque es que muchas veces incurrimos o dejamos que nuestros empresarios incurran en riesgos y no los advertimos a tiempo. Primero que todo, pongámonos en contexto de la normatividad legal vigente. Básicamente vamos a manejar lo que dispone el artículo 34, óigame bien, señores, muy importante, artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, contratistas independientes. Y allí se esconde una situación que puede generar contingencias al interior de la compañía. Como contexto introductorio vamos a manejar los siguientes temas. Vamos a mirar cómo es la solidaridad laboral como alternativa contra la intermediación. Vamos a mirar cuál es la ratificación de la solidaridad por parte de la Corte Constitucional. Vamos a analizar, con base en lo que escribió el doctor Alexander Coral Ramos, cuáles son los requisitos para que se declare la solidaridad laboral. Y, finalmente, cómo los contratos sindicales pueden ser una alternativa y la única excepción que plantea la ley a la solidaridad laboral. Muy bien, entremos en materia. Y primero que todo, miremos cuál es la justificación de esta aseveración según el doctor Alexander Coral Ramos. Pues nada menos que la siguiente expresa ahí. El fallo de exequibilidad emitido por la Corte Constitucional, donde avala la exoneración que tiene el beneficiario de un servicio con los trabajadores del contratista. Y óigame bien lo que dice, siempre y cuando sea un servicio extraño a su objeto social. Por lo tanto, dice él, la importancia de este fallo radica ¿dónde? En que se ratifica la solidaridad laboral cuando hay, ojo vivo señores, una evidente intermediación laboral. Por eso le llamaba la atención a ustedes
no solo, señores empresarios, con todo cariño y con todo respeto, sino a ustedes, mis colegas auditores internos, externos y revisores fiscales. ¿Cuáles son las situaciones planteadas por el editorialista doctor Alexander Coral Ramos en su artículo? Veamos la primera. Es ver la solidaridad laboral como una alternativa contra la intermediación. Óigame bien. Descríbela allí lo siguiente, dice, es muy común que hoy en día todas las empresas, no solamente empresas de personas naturales, sino empresas de personas jurídicas, contraten la prestación de servicios diferentes a los realizados en su objeto social. Óigame, es muy común eso, que utilicemos los trabajadores independientes, ¿para qué? Para contratar la prestación de servicios diferentes a los realizados en su objeto social. Eso es normal, pero ahí hay un veneno al fondo. ¿Y con quién se contratan estos servicios diferentes a los realizados en su objeto social? Pues con otras personas, ya sean naturales o personas jurídicas, a las cuales a su vez, óigame, las cuales a su vez emplean mano de obra para llevar a cabo la realización del servicio contratado, creando con ello dos relaciones jurídicas. Oye, cuando usted contrata con un contratista independiente y él a su vez contrata mano de obra para satisfacer ese servicio que yo le he contratado, ahí se crean dos relaciones jurídicas. Una relación comercial o civil entre el contratante y el contratista, y otra, una relación laboral entre el contratista y sus trabajadores. Y lo más delicado aquí que plantea ahí el editorialista, el doctor Alexander Coral, dos relaciones jurídicas sin que exista una relación laboral entre los trabajadores del contratista y el beneficiario de la obra, dice él, por regla general. Sí, pero vamos a ver dónde está el veneno. Primero miremos un ejemplo. Por ejemplo, la fábrica de calzado El Zapato Grande SAS contrata con la empresa, ya sea persona natural o persona jurídica, El Zapatero Remendón. ¿Qué contrata? La confección de la capellada de los zapatos que produce y vende ¿quién? El Zapato Grande SAS. Entonces, ahí se le da origen o nacimiento a dos relaciones jurídicas. Una relación comercial o civil entre el contratante y el contratista. ¿El contratante quién es? El Zapato Grande SAS. Y el contratista, el Zapatero Remendón. Pero también aparece otra relación jurídica, y es una relación de tipo laboral entre el contratista y los trabajadores del contratista. Entonces, el contratista, el Zapatero Remendón, y sus trabajadores. Pero óigame bien, dice el doctor Alexander Coral, pero dicha regla general, señores empresarios y señores colegas y usuarios del portal actualicese.com, pero dicha regla general tiene una excepción y está en el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo y se denomina solidaridad laboral. Se estará usted preguntando, bueno, ¿y en qué consiste esta solidaridad laboral? Pues resulta que esa solidaridad laboral, de acuerdo como lo plantea el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, es o consiste esa solidaridad laboral en atribuirle una relación y o responsabilidad laboral al beneficiario de la prestación del servicio, entre paréntesis el contratante, ¿quién? Zapato Grande SAS, respecto de los trabajadores del contratista. Óigame bien, atribuirle una relación y o responsabilidad laboral al beneficiario de la prestación del servicio respecto de los trabajadores del contratista. Ahora bien, viene otra pregunta y sé que seguramente usted se la estará haciendo y nos la responde el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo. Dirá usted, bueno, Gildardo, pero ¿cuándo le atribuye el Código Sustantivo del Trabajo una relación y o responsabilidad laboral al beneficiario de la prestación del servicio, en este caso el contratante Zapato Grande, respecto de los trabajadores del contratista, en este caso el Zapatero Remendón? La respuesta es
¿Cuándo le atribuye esa relación o responsabilidad laboral? Le dice el artículo 34. Cuando las labores recibidas por el contratante constituyan funciones, labores o actividades propias y misionales del objeto social del beneficiario. ¿Y eso lo establece quién? El artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo. Que para que usted tenga conocimiento, dispone puntual, taxativamente lo siguiente. Artículo 34. ¿Quiénes son contratistas independientes? Entonces dice la ley. Son contratistas independientes y por lo tanto verdaderos patronos y no representantes ni intermediarios las personas naturales y las personas jurídicas que contraten la ejecución de una o de varias obras o la prestación de servicios en beneficio de terceros por un precio determinado, asumiendo todos los riesgos para realizarlos con sus propios medios y con libertad y autonomía técnica y directiva. Pero dice allá, escondido dentro de esa letra menuda del artículo 34, pero el beneficiario del trabajo o dueño de la obra, mucho cuidado con esto, señor empresario, pero el beneficiario del trabajo dueño de la obra, a menos que se trate de labores extrañas a las actividades normales de su empresa o negocio, será solidariamente responsable con el contratista por el valor de los salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones a que tengan derecho los trabajadores. Oiga bien, y te remata el artículo 34. Solidaridad que no obsta para que el beneficiario estipule con el contratista las garantías del caso o para que repita contra él lo pagado a esos trabajadores. Por esto es que manifiesta el doctor Alexander Coral lo siguiente. La solidaridad laboral constituye una forma de proteger a los trabajadores, óigame bien, señores, y aquí es donde viene mi recomendación, de posibles encubrimientos de verdaderas relaciones laborales mediante la intermediación laboral o la suscripción de contratos de prestación de servicios con empleadores aparentes. Y dice el doctor Alexander Coral, pues muchos empleadores acuden a empresas cooperativas o asociaciones o a cualquier otra sociedad para contratar en forma indirecta, entre comillas, a sus trabajadores con el objeto de liberarse o de librarse de responsabilidades laborales futuras. Y remata el doctor Alexander Coral diciendo, olvidando que la responsabilidad solidaria le impone la obligación de responder por los derechos laborales de quienes realicen labores propias de su objeto empresarial. Ahora bien, viene la segunda parte de este temario y es la ratificación de la solidaridad laboral por parte de la Corte Constitucional. Y manifiesta el doctor Alexander Coral, adicional a lo determinado en el Código Sustantivo del Trabajo, la Corte Constitucional ha reiterado la obligación laboral que tiene el beneficiario. ¿Quién? El contratante. Cuando el trabajador realiza actividades propias de la empresa contratante y establece además la importancia de la misma, pues, dice él, constituye un arma para contrarrestar la intermediación ilegal que pretenden desarrollar algunos empleadores. ¿Por qué? Dijo la Corte. Óigame bien, esto es una cita puntual de una sentencia de exequibilidad C-593 del 2014 de la Corte Constitucional. A diferencia de lo sostenido por el actor, la distinción realizada por el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo busca proteger al trabajador de posibles encubrimientos de verdaderas relaciones laborales a través de contratistas independientes. En otras palabras, dice la Corte, lo que persigue el legislador es diferenciar y hacer viables los derechos de los trabajadores contratados por terceros que desarrollan actividades propias y misionales de la empresa beneficiada, entre paréntesis la contratante, a través de la imposición de su responsabilidad solidaria en el pago de los salarios y demás prestaciones sociales. Eso, como le digo, es una sentencia de exequibilidad que expidió la Corte Constitucional
y que está distinguida con el número C593 del año 2014. Ahorita, reciente. Ahora bien, vamos a al tercer aspecto de este tema de hoy, la solidaridad laboral. ¿Cuáles son los requisitos? Y se estará usted preguntando, ¿cuáles son los requisitos para que se declare la solidaridad laboral? Pues bien, para que un juez laboral declare que el beneficiario de la obra o servicio es responsable de los salarios, de las prestaciones sociales e indemnizaciones de los trabajadores, de los contratistas, óigame bien, basta con que los asalariados demuestren los siguientes requisitos establecidos por la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación laboral desde 1961. Y dice, primero, el contrato individual de trabajo entre el trabajador y el contratista independiente. Segundo, el contrato de obra entre el beneficiario de la obra, contratante, y el contratista independiente. Y tercero, muy importante, la relación de causalidad entre los dos contratos. Es decir, que la obra o labor contratada pertenezca a las actividades normales de quien encargó la ejecución. Y esto lo establece la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación laboral en mayo 8 del 61. Esos son los requisitos para que se declare la solidaridad laboral. Ahora bien, ¿cuál es mi recomendación, señores empresarios, señores revisores fiscales, señores auditores internos y externos y señores asesores de empresas? Y a usted, querido y apreciado escucha y oyente y visor de este portal actualicese.com, y a usted sobre todo, empresario, amigo empresario, cuando sea contratante o beneficiario de obras o servicios, por favor tenga cuidado en el caso de los empresarios y asesores por el riesgo inminente en la firma de estos contratos, y en el caso de los revisores fiscales y los auditores, para que con base en su función preventiva prendan las alarmas sobre los riesgos que asume la empresa en la firma de este tipo de contratos. Porque es que con que el trabajador acredite estos requisitos ante un juez laboral es suficiente para ser condenados a pagar salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones. Y, señor empresario, oiga bien, pensión, sanción si el contratista se accidenta y no tiene ARL, Administración de Riesgos Laborales. Y finalmente, indemnizaciones y sanciones moratorias en el pago de salarios, o sea, los famosos salarios caídos, señor empresario. Ahora bien, finaliza el doctor Alexander Coral este artículo, y vamos también llegando al final de este tema, con lo concerniente al contrato sindical, como una única excepción a la solidaridad laboral. Oigan bien, el contrato sindical como una única excepción a la solidaridad laboral. Entonces, dice el doctor Alexander Coral, la Corte Constitucional, entre sus pronunciamientos, estableció que la solidaridad laboral no es aplicable. Oigan, la solidaridad laboral no es aplicable cuando el contratista suscribe un contrato sindical porque esta figura legal no cumple con el requisito de haber suscrito un contrato de trabajo. Y dice el doctor Alexander, puesto que la relación que existe entre el contratista y las personas que realizan la labor es de naturaleza sindical. ¿Y esto quién lo establece? Según el doctor Coral, la Corte Constitucional en una sentencia del año 2011 cuando dijo, óigame bien, abro comillas, voy a leerle textualmente lo que dijo la Corte Constitucional en la sentencia T303 de 2011, sentencia T303 de 2011, abro comillas, la solidaridad laboral prevista en el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo está claramente determinada entre el beneficiario de la labor contratada y el contratista independiente. Cuando la persona que realiza la labor fue vinculada mediante un contrato individual de trabajo. Ahora bien, continúa diciendo la Corte, cuando la persona que realizó la labor pertenece a una organización sindical y dicha organización suscribió un contrato colectivo sindical con una empresa, la solidaridad laboral, oiga bien, no aparece claramente prescrita fundamentalmente.
porque, dice la Corte, la naturaleza jurídica de los sindicatos difiere de la de los contratistas independientes, al igual que el vínculo jurídico de los trabajadores con este, toda vez que no necesariamente se rige por un contrato individual de trabajo, sino por un contrato de afiliación sindical. Eso es una parte de la sentencia T303 de 2011 de la Corte Constitucional. Ahora bien, otra recomendación para mis queridos empresarios, para los usuarios del portal actualícese.com y para mis queridos y adorados colegas revisores fiscales y auditores internos y externos y asesores empresariales. Por favor, tengan cuidado en el caso de los empresarios y asesores por el riesgo inminente en la firma de estos contratos. Ya estamos hablando de contratos sindicales. Y en el caso de los revisores fiscales y de los auditores, para que con base en su función preventiva que establece el Código de Comercio, respecto de la labor de nosotros los auditores y revisores fiscales, prendamos las alarmas sobre los riesgos que asume la empresa en la firma de este tipo de contratos. Porque es que el contrato suscrito, óigame, para que ese contrato suscrito sea un verdadero contrato sindical y no los entuertos que se han inventado como contratos sindicales, como bien lo dice el doctor Alexander Coral, para ocultar verdaderas relaciones laborales tales como las famosas CTA que se transforman en multiactivas y hasta en sindicatos para hacer contratos sindicales. Esta es la recomendación final, entonces, señores empresarios y mis queridos colegas y usuarios del portal actualícese.com. Este tema, que es de bastante actualidad y de que lo venimos de pronto haciendo sin darnos cuenta o de pronto adrede, es hora de ponerle cuidado. La responsabilidad solidaria entre contratista y empresa beneficiaria o la responsabilidad solidaria entre el contratista y el contratante del servicio. Es muy bueno que conozca el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, sepa que la solidaridad laboral debe actuar como una alternativa contra la intermediación, que es lo que dispone el artículo 34 respecto de qué son contratistas independientes y el veneno que haya ya metido por ese valor de la solidaridad laboral y, ante todo, ver cómo ratifica la solidaridad laboral la Corte Constitucional y, ante todo, también la Corte Suprema de Justicia, que establece desde hace mucho rato los requisitos más bien para que se declare esa solidaridad laboral. Y, finalmente, para que usted tenga en cuenta que el contrato sindical es la única excepción a esa solidaridad laboral. Muy bien, hasta ahí lo que tiene que ver con el tema del día. Muchas gracias por escucharme y por permitirme llegar a usted. Que tenga un feliz día y que Dios le bendiga.